¿cuáles son los elementos que tú percibes que en la economía internacional, en el entorno global, podrían afectar negativamente a la economía mexicana? Mira, yo creo que estamos en un entorno diferente y complicado, yo te diría. O sea, lo primero que hemos visto es que la vanguardia que llevaban en términos de crecimiento las economías emergentes, claramente ahora ha pasado a las desarrolladas y se vuelve muy difícil pensar que, por ejemplo, Estados Unidos puede empezar a crecer a tal ritmo que pueda compensar lo que está dejando de crecer China. Entonces, primer elemento que puede afectar a México y al resto del mundo es un entorno global de menos crecimiento. Lo segundo que claramente es un peligro en ese momento es la economía europea. La economía europea está mostrando mucho menor crecimiento. Acabamos de ver un trimestre de crecimiento negativo en Alemania, Italia en franca recesión, Francia muy cerca de estarlo. Y la única economía europea que más o menos reacciona un poco es España, pero es muy pequeña relativo a estos otros que mencioné antes. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que probablemente va a haber un desfase entre las políticas monetarias de Estados Unidos y Europa. Los Estados Unidos empezando a tener una recuperación y probablemente un indicio de la primera presión inflacionaria que los debe hacer empezar a subir sus tasas de interés justo cuando Europa la esté empezando a bajar más para tratar de estimular, porque tiene una situación francamente deflacionaria. ¿Y qué tanto le puede pegar a México? Hay quien piensa que la solidez macroeconómica, el hecho de tener un déficit relativamente pequeño, un déficit público relativamente pequeño, bancos bien capitalizados, en fin, todos los fundamentales de la economía, esto va a permitir que México esté mejor parado cuando esta situación de normalización de política monetaria se presente. ¿Sí es una garantía, Jorge? Una vez más, yo creo que es una pregunta muy relevante porque, por un lado, lo que estamos viendo es que al tener tanta liquidez, México es uno de los países que está viendo más beneficiados porque los otros mercados emergentes se están desacelerando conforme acabe el ciclo de materias primas chino. México no es un gran exportador de materias primas, sino de manufacturas, entonces se ve mucho mejor que otros mercados emergentes, recibimos mucho más dinero que los otros. Ahora, lo otro que está pasando es que el déficit oficial es bajo en México, pero si vemos requerimientos financieros del sector público, es de 4,5% del PIB, lo cual en México me parece es lo más peligroso de todo, porque me parece que está subestimando México a qué costo va a financiar su déficit.